Orlando Avendaño es un joven periodista venezolano que fue perseguido y es perseguido por el régimen de Nicolás Maduro. Hoy está con nosotros para contarnos su historia, para contarnos la grave situación que viven todos los venezolanos y también para hablar de esa reciente llegada de Edmundo González a España. Orlando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre. Oye, te quiero preguntar primero por esa foto que ya hemos visto todo el mundo de Edmundo, donde le coaccionan a firmar la victoria de Maduro. Además está el embajador español. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué piensas cuando ves esa imagen como periodista venezolano? Bueno, es un escándalo sobre todo porque uno sabe muy bien la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro, la naturaleza criminal, se comportan como secuestradores, como extorsionadores, que es lo que ha denunciado Edmundo González Urrutia. Lo insólito es que esta extorsión, que la coacción, haya ocurrido desde la residencia del embajador español, que es lo que prueban estas fotos. Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez son acusados de violaciones de derechos humanos, tienen sanciones por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por el Departamento del Tesoro. Sabemos que son los grandes operadores detrás de muchas de las mayores violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Venezuela, que son unos persecutores de primera, extorsionadores y secuestradores, como quedó claro, y a ellos son los que el embajador Ramón Santos ha permitido que entren a la residencia para extorsionar a Edmundo González. Esto habla de la complicidad explícita del gobierno de Pedro Sánchez con estos esfuerzos de coacción que provocaron el exilio de nuestro presidente electo. Pero sin embargo, ayer decía Edmundo que no ha habido ninguna coacción por parte del gobierno de Pedro Sánchez. No sé si hay un doble juego aquí que no estamos llegando a comprender, porque también es raro, ¿no? Vemos esa imagen y luego dice Edmundo que no ha habido ninguna coacción. Desde luego, el gobierno de Sánchez sabía lo que estaba pasando cuando le deportó, cuando le trajo aquí. Por supuesto, es que ese es el punto. Nadie ha sugerido que ha sido el gobierno de Sánchez quien ha planteado las amenazas. Eso, pues, creo que nadie lo ha asomado, no lo dijo el mismo Edmundo González. De hecho, la denuncia que hace Edmundo González es que desde la embajada, desde la residencia del embajador español, fue coaccionado, amenazado y extorsionado. Ese es el escándalo. Efectivamente, probablemente no haya sido Ramón Santos o el ministro Álvarez o el gobierno de Pedro Sánchez el que le haya amenazado a Edmundo, pero permitieron la amenaza. Fueron parte de toda la operación de exiliarlo. Fueron parte, permitieron la coacción dentro del territorio español. Y ahí hay que resaltar el papel completamente nocivo de Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero fue parte de la extorsión. Él sí fue parte de la extorsión. Y esto es algo que eventualmente el presidente electo Edmundo González Urrutia va a tener que contar con detalle, porque Zapatero, luego de que le emiten una orden de captura al presidente electo, Zapatero interviene como una especie, se trata de presentarse como la persona que va a resolver en muy poco tiempo la situación, como la especie de salvador, pero todos sabemos que es un operador tanto del régimen de Nicolás Maduro como del gobierno de Pedro Sánchez. Y en ese sentido no se puede absolver al gobierno de Sánchez de la operación de extorsión. Y al hilo de lo que me dices, hoy sacamos en OK Diario, lo leo textualmente, que un hombre de confianza de Zapatero negó la deportación de Edmundo. Este hombre se llama Eudoro González de Llán. ¿Quién es? ¿Qué papel tiene aquí? Bueno, Eudoro González fue el operador en tierra de Zapatero. Viene siéndolo desde hace muchísimos años, pero durante estos días de coacción, de extorsión y de presión, fue la persona que representó los intereses de Zapatero en Venezuela. Es un político opositor de experiencia en el establishment y, bueno, al final pues termina siendo operador de Zapatero, en consecuencia operador del régimen de Maduro. El gobierno de Sánchez todavía no ha reconocido a Edmundo como presidente electo. Imagino que mucha gente que vea esta entrevista, que vea muchas entrevistas, dirá, pero bueno, ¿qué posición toma también el gobierno de España, ¿no? Porque deportas a Edmundo, pero sin embargo no le reconoces como presidente electo, que es lo que ha sido.
Hay que poner algo en contexto que es muy importante, porque el gobierno de Sánchez trató de vender el viaje de Edmundo como que si el gobierno hubiera interferido para salvar a un perseguido opositor y por lo tanto Pedro Sánchez es un amigo de la causa venezolana. Eso es completamente falso. Es falso y queda claro con las pruebas que ha expuesto Jorge Rodríguez, en el que no solamente Pedro Sánchez fue parte de la operación de extorsión, sino que Pedro Sánchez, la jugada que ha hecho y precisamente el hecho de que no reconoce a Edmundo González como presidente electo, es la de buscar neutralizar a Edmundo González como disidente. Lo traen a España no con el propósito de que siga su lucha, sino para tratar de contenerlo. Afortunadamente, el presidente Edmundo González Urrutia ha demostrado que su compromiso es mucho mayor a sus circunstancias y que está dispuesto a denunciar lo que ha ocurrido y a mantener en alto su voz. Ojalá ese compromiso, que al final es un compromiso con todos los venezolanos y es un compromiso adquirido el 28 de julio, cuando millones, casi el 70% de los venezolanos lo apoyamos, pues es un compromiso que ojalá mantenga hasta que seguramente en Caracas. Ojalá. Aquí la tenemos, Delcy Rodríguez, ¿quién es? O sea, ¿qué perfil tiene? ¿Por quién está rodeada? Delcy Rodríguez, digamos, institucionalmente es la vicepresidente de Venezuela, chavista. También fue recientemente designada ministra de Petróleo, es decir, es una de las personas más poderosas de Venezuela. Entiéndase que el ministerio, quien se ocupa de los temas petroleros en Venezuela es como, bueno, es el cargo de mayor importancia en Venezuela, ¿no? Sin duda alguna. Y eso fue un reconocimiento, la designación de ella es un reconocimiento de su influencia, del papel que ha venido jugando, y también es una persona que ha sido fundamental en el desmantelamiento de las instituciones en el país, junto a su hermano. Ella y Jorge Rodríguez son los grandes hacedores del aparato represivo institucional. Bueno, Jorge Rodríguez ha sido fundamental en tratar de lograr el apaciguamiento de la comunidad internacional a partir de diálogos completamente inertes. Y Delcy Rodríguez, bueno, es una persona muy peligrosa, una persona muy poderosa y claramente está comprometida con el sistema y va a buscar hacer lo que sea para acabar con la disidencia. Orlando, te quería preguntar también, ¿quién es el núcleo fuerte de Maduro? Mira, digamos, visiblemente es un grupito. Hace unas semanas Nicolás Maduro anunció unos cambios de gabinetes que son muy reveladores, porque de alguna manera, por ejemplo, Diosdado Cabello, todos sabemos quién es Diosdado Cabello, pero Diosdado Cabello no tenía un cargo significativo hasta hace muy poco. Diosdado Cabello era un diputado chavista de la Asamblea, era el presidente del partido del chavismo, pero no había asumido un cargo, de hecho tenía muchos años sin tener un cargo importante de peso. Ahora lo nombran ministro de Interior en Venezuela, que es el ministro de Interior, el encargado de la represión, de los aparatos represivos. Eso, ¿cuál es el mensaje? Que Diosdado Cabello es un hombre que está tan comprometido con el sistema y depende tanto del sistema, su supervivencia, su existencia depende tanto del sistema, que le dan la responsabilidad de dirigir los aparatos represivos para que, él ofrece la garantía de que él va a ir hasta cruzar cualquier tipo de límite porque su existencia depende de la continuidad del sistema. Diosdado Cabello es uno de ese núcleo. Está Delcy Rodríguez, está Jorge Rodríguez, pero está quien probablemente es el hombre más poderoso de Venezuela, que es Padrino López, que es el ministro de la Defensa. Esto es un sistema criminal, es un sistema que se sostiene en los cuerpos del crimen organizado, pero las Fuerzas Armadas son de alguna manera las garantes de esa armonía, del ecosistema en el que todos los grupos del crimen organizado están satisfechos, pero son las Fuerzas Armadas las que logran esa estabilidad y es Padrino López el hombre ahí. Hay muchos, bueno, está el jefe de la Guardia Nacional, el jefe de la Dirección General de Contrainteligencia, los diferentes cuerpos represivos, está por ejemplo la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que es al final pues una pieza prescindible. Si ella no acata, pues simplemente la meten presa y empieza otra.
Es decir, que tiene a todos poderes a su lado. Sí, no, por supuesto, todo el Estado está completamente sometido. Estamos hablando de un Estado totalitario con visos del crimen organizado bastante marcados. Pero aquí hay que entender algo. Si bien hay un núcleo del régimen, por ejemplo, uno no puede asumir que Nicolás Maduro es el que manda en Venezuela. No, Nicolás Maduro también es el que garantiza la armonía entre los grupos del crimen organizado. Al final es un sistema no tan vertical, sino más horizontal, en el que diferentes grupos criminales, gangsteriles, pues se necesitan entre sí, también se canibalizan entre sí. Por lo tanto, no es un régimen autoritario convencional, donde simplemente tienes un dictador y el dictador manda y ya, y si tú presionas al dictador, el dictador se va y se acaba la dictadura. Esto no funciona así, por eso es tan difícil. Es un régimen criminal, es el crimen organizado, hay muchos capos, los capos necesitan que los otros estén comprometidos, entonces creas una dinámica muy difícil de romper. ¿Qué crees que va a pasar con Edmundo? ¿Qué pasos va a dar aquí en España? Bueno, yo creo que Edmundo González debe trascender España. Él está ahora en una posición muy ventajosa para poder operar. Está fuera del país. Si bien hay que considerar que hasta el momento que yo sepa tiene a una hija dentro de Venezuela, y eso es importante resaltarlo porque se entiende que todo el que está en Venezuela es un rehén del régimen de Maduro. Pero Edmundo puede hacer mucho. Yo creo que Edmundo González Urrutia, como presidente electo y como la persona que goza de mayor legitimidad en Venezuela, puede organizar y cohesionar al mundo, a la comunidad internacional, sobre todo a los aliados, en torno a la causa venezolana, y eso implica en torno a presionar al régimen de Maduro. Yo creo que Edmundo es el testimonio de qué es lo que ocurre en Venezuela, y es un testimonio que va a ser escuchado por la legitimidad de la que goza. Ayer, mientras leía ese comunicado de Edmundo que decía que no hubo ninguna coacción por parte de Sánchez o de su gobierno, me preguntaba, ¿y por qué Edmundo ha elegido España como país de exilio y no otro? Por ejemplo, no sé, Argentina o... Sí, quizás un país que sí lo reconociera como presidente Claro. electo. Bueno, más allá de, digamos, alguna razón, al final esto, pues yo no puedo responder en nombre de Edmundo, ni sé qué fue lo que pasó por su cabeza. Tiene familia aquí en España, pero hay que entender que toda la operación de que él se viniera a España fue una operación de extorsión y coacción. Y España no fue España y no termina siendo el gobierno de Pedro Sánchez el que lo auxilia por una cuestión humanitaria o de preferencia emocional de Edmundo González. Esto fue una operación bien diseñada con el propósito de que Edmundo terminara en España, un gobierno aliado al régimen de Nicolás Maduro, porque imagino que la expectativa del régimen era que eso le pudiera garantizar neutralizar a Edmundo González, la voz de Edmundo González, nuevamente. Afortunadamente creo que no ha ocurrido, las últimas declaraciones de Edmundo han sido bastante fuertes, pero por eso es importante que Edmundo trascienda España, porque España no es, desde el punto de vista de su gobierno, desafortunadamente, un país conveniente para desarrollar la lucha por Venezuela. No obstante, en España, bueno, hemos gozado de un apoyo muy importante, al menos de dos partidos, que yo creo que como venezolanos le debemos agradecer, más allá de las diferencias entre los partidos, que obviamente es el Partido Popular y Vox. Es decir, tenemos unos aliados fundamentales y claves durante este proceso, pero el gobierno no es aliado. Entonces, España no es el mejor escenario para emprender esta lucha. Orlando, eres periodista perseguido por el régimen de Nicolás Maduro. Quiero que también me comentes un poco de tu historia. ¿En qué punto estás ahora mismo? Bueno, ayer Diosdado Cabello me insultaba en su programa y prácticamente me amenazaba diciendo que él sabía dónde yo estaba. Mira,
Bueno, yo personalmente en mi caso sí, me impusieron una orden de captura en su momento, allanaron la casa de mis padres, el mismo Nicolás Maduro ha pedido y exigido que me investiguen, me ha llamado de todo, a gente de la CIA, nazi, pero eso es parte del día a día del ejercicio de la prensa, ¿no? El ejercicio libre de la prensa, autónomo. Esta semana también un gran periodista, amigo, Luis Gonzalo Pérez, que venía cubriendo la campaña de María Corina Machado y fue el responsable de esas grandes tomas que vimos durante la campaña de María Corina Machado, tuvo que huir del país porque supo que iban a ir a detenerlo. En el marco, desde el 28 de julio, en el marco de estas protestas, ha habido más de 15 periodistas secuestrados por el régimen. La persecución contra la prensa ha sido brutal, ¿no? Y como bien saben ustedes, porque lo están empezando a experimentar, la prensa es lo primero que estos regímenes tienen que callar. La prensa libre, la libertad de expresión, es el valor más sagrado que tenemos en los individuos. Y el momento en que lo perdemos esa libertad, todo el resto de las libertades son susceptibles a perderse. Entonces, fue lo primero que el régimen chavista buscó callar y por eso es, sin duda alguna, lo primero que otros gobiernos con visos autoritarios también buscan callar, como el caso de, creo que el que ustedes están viviendo. Desde luego, desde luego. Ahora mismo el gobierno, bueno, pues ya plantea un plan de acción por la democracia, como llaman ellos, para decir qué es un medio y qué es un periodista. Por eso también quiero que hagas, no sé, igual una similitud, ¿no?, de España-Venezuela en este sentido como periodista. ¿Cómo ves el panorama periodístico? Bueno, es inquietante. Vi el caso de Vito Quiles, he visto la controversia y la preocupación que hay hoy sobre estos esfuerzos que están impulsando el gobierno, los ataques constantes desde la Moncloa a la prensa disidente, la prensa que se atreve a disentir, a expresar disconformidad con respecto al gobierno. Y sí, yo creo que hay que preocuparse y que no es una exageración decir que esos guiños acercan más al gobierno de Sánchez a un régimen como el chavista. Ninguna democracia se puede dar por sentado. Hay gente que asume que es exagerado o histérico decir que un país con una trayectoria democrática como España pudiera ceder, o ahorita en Estados Unidos con el dilema de Kamala Harris-Donald Trump, donde hace unos días también intentaron nuevamente asesinar a Donald Trump, entonces que es una histeria decir que un país como Estados Unidos, mira, yo creo que ningún país está exento de poder devenir en un estado autoritario. El gobierno de Sánchez hemos visto su disposición a aferrarse al poder, incluso sacrificando la unidad de España. Eso habla de que está dispuesto a lo que sea por mantener el poder. Desde luego que sí. Es preocupante, yo creo que es preocupante y creo que los españoles deben entender que el riesgo está ahí y una vez se pierde la libertad, como nos ocurrió a nosotros, recuperarla es muy difícil. Quiero volver un poco a esa reflexión que hacías de cuando has sido perseguido, han ido a casa de tus padres, comentabas. ¿Tienes miedo a día de hoy? Bueno, yo creo que no hay venezolano que no tenga miedo, sobre todo porque incluso el exilio no es garantía de que no te va a pasar nada a ti o a tus familiares. Estamos viendo el caso de Edmundo González. Obviamente es un caso muy representativo, pero todos, yo creo que, ha habido muchos casos de gente que incluso en el exilio han sido perseguidos, pero más allá que eso, pues todos, aún estando afuera y aún teniendo gran parte de nuestros familiares afuera, pues todos tenemos gente que queremos adentro del país. Y el régimen de Nicolás Maduro ha demostrado que parte de la política de terrorismo de Estado para callar a la disidencia es perseguir y neutralizar a los familiares, ¿no? Un poco rememorando el Sippenhaft nazi de ir contra los familiares cuando no podías ir contra el opositor o cuando querías hacerle más daño al opositor. Lo están haciendo en este momento.
De hecho, una de las periodistas detenidas fue secuestrada, aunque ella no se involucra en temas políticos, fue secuestrada por el simple hecho de que sus padres tienen trayectoria de ejercer la política en el país. Entonces, mira, yo creo que todos tenemos miedo, no hay venezolano que no lo tenga. El punto es si el miedo funciona como combustible para precisamente seguir denunciando, seguir hablando, seguir comprometido con que se imponga la verdad, o si el miedo más bien te neutraliza y te paraliza. Yo creo que Venezuela ha demostrado que hasta ahora la persecución, el acoso y los ataques contra la disidencia más bien impulsan a los venezolanos a comprometerse más con que haya un cambio. Hay dos españoles detenidos también allí en Venezuela, José María Basoa y Andrés Martínez Adasme. Dice Nicolás Maduro que es porque forman parte del CNI. No sé este caso, ¿cómo lo ves? Porque eran dos turistas que estaban allí de viaje y de repente ahora su familia, bueno, pues se ve en una situación muy comprometida de tener a sus dos hijos en Venezuela sin saber nada de ellos. Bueno, primero hay que entender algo. Antes del 28 de julio y antes de esta ronda de protestas, Venezuela entró en una dinámica de cierta, o de donde se trató de vender cierta normalidad, de que el país estaba recuperándose, de que la economía se estaba recuperando, y efectivamente ha habido turismo, pero estos casos tienen que demostrar que Venezuela no es un país normal, y por lo tanto es una irresponsabilidad acercarse a Venezuela. Venezuela es una trampa, Venezuela es un régimen secuestrador. Es desafortunado lo que le ha ocurrido a estos dos ciudadanos españoles, pero así funciona el régimen de Nicolás Maduro. Secuestra, extorsiona, para utilizar luego como fichas de cambio. Es una forma de tener contenido al gobierno de Pedro Sánchez. Creo que el gobierno de Pedro Sánchez, si no toma esta situación con respecto a los españoles secuestrados ilegalmente, para entender que ser aliado no absuelve a España, no extrae a España de las consecuencias de lidiar con un régimen de estas características, pues yo creo que es una muestra de traición tremenda a los españoles, ¿no? al español. También secuestraron a unos americanos que también estaban de turismo. Yo lo entiendo, yo entiendo, bueno, al final cada quien tiene pues la motivación personal para viajar a Venezuela. Ojalá no siga ocurriendo porque cada persona que viaje a Venezuela es una potencial ficha de cambio o un potencial rehén. Pero esto nuevamente ilustra con qué estamos lidiando aquí y que no tiene ningún tipo de pudor, porque antes un régimen autoritario diría, bueno, mejor no me meto con un ciudadano español porque no me quiero meter con el gobierno de España, o muchísimo menos con el gobierno americano. Ahora no les importa nada, al revés. Ven todas todos esos viajes, esas oportunidades como grandes momentos que tienen que aprovechar para luego poder negociar. Porque también, para que la gente entienda sobre todo la gravedad del asunto de lo que estamos hablando, ¿cómo son las cárceles de Venezuela? ¿Qué se hace ahí? Bueno, las cárceles de Venezuela son, bueno, primero son sitios completamente controlados por el crimen organizado. Es decir, no hay ningún orden ni sistema institucional en el que, de hecho, por ejemplo, esto es muy diciente, cuando el régimen de Nicolás Maduro ha secuestrado a más de 100 niños, ¿no? durante esta etapa, menores de edad. 150 liberó o excarceló a poco más de 40, pero hay más de 100 niños que continúan secuestrados. María Corina Machado, en un mitin, públicamente, le pidió a los presos comunes que protegieran a los niños, apelando a que los presos, incluso los presos tienen códigos que quizás ni siquiera el mismo régimen comparte. Este es el nivel en el que se encuentran las cárceles, donde no hay ningún tipo de garantía. Y peor aún, ni siquiera garantía frente a los otros presos, sino frente al Estado. Es el Estado el que te tortura.
Y ahí vamos a lo otro, por ejemplo el Licoide. El Licoide es el mayor centro de torturas del hemisferio. El Licoide era un centro, o era un proyecto de un centro comercial muy grande, y hoy sus sótanos se han convertido en celdas de tortura. Ahí han pasado cientos de disidentes que han sido sometidas a las peores torturas que te puedas imaginar. Muchos disidentes incluso han sido asesinados, han muerto por las torturas, porque se les han ido de las manos. Y eso es a lo que está expuesto cualquier persona que sea secuestrada por razones políticas o incluso irracionales, sin razón alguna, por este régimen. Entonces, la situación de Venezuela es urgente. Cada día que pasa es un día en el que una mujer, un hombre, un periodista, quien sea, está siendo torturado y obviamente se cuenta en sangre, en vidas los días. Las mujeres, creo que se habla poco de este tema, las mujeres allí también, bueno, pues corren un gran peligro. O sea, las mujeres allí son, aparte de torturadas, violadas por militares de Maduro, etcétera. Esto está pasando, sigue pasando. Claro, claro que sigue pasando. Hay un caso que ilustra perfectamente cómo se comporta el chavismo frente a las mujeres encarceladas, y es el de la juez Afiuni. La juez Afiuni, una mujer de un prestigio importante porque no acató una orden del Estado, fue secuestrada, detenida y estando en prisión fue violada de manera reiterada, quedó embarazada, la hicieron abortar, la destruyeron por completo físicamente, una señora mayor a 50, 60 años, y la acabaron. Y esto ocurrió hace años. El régimen de Nicolás Maduro no ha mejorado, no se ha hecho más amable, lo contrario. Se me escapa el nombre, pero una prima de un militar perseguido en el exilio venezolano, como no pudieron detener al militar, tienen a su prima saliendo de su casa, si no me equivoco es en Valencia, que queda a pocos kilómetros de Caracas, la secuestran y la someten a torturas. Pues la encierran en una habitación, con luz todo el tiempo, no la dejan dormir, una habitación helada. Esos son tipos de torturas a los que hoy son expuestas también las mujeres. Qué barbaridad, me parece llamativo porque incluso, bueno, leyendo varios artículos y tal, leía que incluso las madres, hermanas, hijas de presos que van a ver a sus familiares a las cárceles son violadas. Incluso, o sea, es que me parece una locura más allá que creo que mucha gente no conoce, y sobre todo en este punto que estamos en España con estos dos españoles que comentábamos. Quiero también que hagas una pequeña reflexión, porque creo que tienes mucho más conocimiento de lo que podemos tener aquí, de cómo es ese régimen de Maduro, entre España y Venezuela. ¿Qué similitud ves tú y a qué punto crees que puede llegar Sánchez con Maduro o con ese régimen de Maduro? Sí, mira, antes de contestarte quiero referirme rapidito a un caso que también ilustra, pero... Sí, por supuestísimo. Quiero, obviamente, referirme a eso, pero otra muestra. En el marco de las protestas, luego del 28 de julio, el régimen secuestró a una niña, Laurianis, una niña de 16 años. Se acababa de graduar de bachiller del colegio. No pudo votar porque es menor de edad, pero expresó luego del fraude su frustración en un grupo de WhatsApp. Una vecina chavista la delató y el régimen, los agentes del régimen, la fueron a secuestrar a su casa, se la llevaron arrastrada y por los nervios a esta niña recién graduada del colegio, muy tranquila, por cierto, me contaba su familia, por los nervios sufrió de un daño cerebral. La niña está a punto de morir todavía, está muy mal en el hospital y fue enjuiciada, es decir, le imputaron los cargos de incitación al odio, incitación a la violencia, etcétera, estando ella en el hospital, es decir, ni siquiera la dejaron defenderse.
Esto ilustra perfectamente a qué nos estamos enfrentando y que cuando nos vamos a otras circunstancias, esto demuestra por qué es tan grave que gobiernos supuestamente democráticos no tomen una posición clara frente al caso venezolano. El gobierno de Sánchez ha argumentado neutralidad. Neutralidad porque, según, no puede dinamitar la interlocución en el caso de que sea necesario, porque cree que así ayuda más. La neutralidad en esas circunstancias es inaceptable, es complicidad, y esto también refleja muy bien el comportamiento del gobierno de Sánchez. Es preocupante lo que está sucediendo en España, es preocupante hasta dónde ha llegado el gobierno de Sánchez para retener el poder. Es preocupante cómo, por ejemplo, en su momento formó gobierno sin ningún tipo de pudor con un impresentable como Iglesias, como Pablo Iglesias. Bueno, como Pablo Iglesias, como Puigdemont, como Otegi, ¿no? Por supuesto, pero considerando que Podemos fue un partido prácticamente montado sobre el dinero de la corrupción venezolana, y con eso formas gobierno. Puigdemont, el hecho de incluso permitirle recientemente poder entrar al país y presentarse, es muy preocupante. Creo que España está en una especie de deriva que pudiera devenir en un sistema autoritario. Yo creo que los visos están ahí, las muestras están ahí. Creo que la oposición española tiene una altura tremenda, pero creo que el reto es tan grande que requiere comprender muy bien que con el enemigo no se puede transar, que con el enemigo no se puede llegar a ningún tipo de concesiones, amén de calmarlo, de retenerlo, porque te va a terminar devorando. Y creo que hay factores de la oposición que consideran que si se acuerda, si se ablanda, si se edulcora un poco a lo que claramente es un adversario, pudieras contenerlo. Y eso no ocurre. Ellos, creo que pues, estos sistemas que comparten al final estos vicios, entienden muy bien esos gestos de los contrincantes como muestra de debilidad y lo aprovechan para al final pues, neutralizarte. Esto es un adversario que quiere acabarte, no quiere debatir, no quiere de alguna manera fomentar un tipo de convivencia democrática, lo que quiere es acabarte, y creo que el riesgo ahora en España está muy latente. Ya por último te quiero preguntar, también un poco por curiosidad, por ver cómo se nos ve también a los españoles fuera del país, ¿cómo se nos ve en Venezuela? Mira, bueno, a ver, España yo creo que es una nación grandísima, es una nación muy respetada y muy querida. Ha sido decepcionante el papel del gobierno de Sánchez, porque, por ejemplo, en Felipe González encontramos un aliado importante, y Felipe González, pese a las diferencias ideológicas o lo que sea, es una persona excepcional. Tuve el gusto de conocerlo en Nueva York, y creo que es un ejemplo del talante democrático que trasciende completamente las diatribas políticas, ¿no? Y creíamos, quizá ingenuamente, que había algo de eso todavía en este partido, pero hemos visto lo contrario, y nos decepciona, nos frustra mucho, porque sobre todo pues, España ha recibido a los venezolanos de una manera que tenemos que agradecer siempre. No es fácil, porque además España está asumiendo, asumiendo una migración muy importante hispana, pero además enfrentando y conteniendo un problema migratorio muy, muy denso, ya no hispano. Entonces entendemos que seguir recibiendo venezolanos, como seguramente hoy está ocurriendo, porque sigue saliendo gente del país y España sigue siendo un destino muy amigable,
pues no es algo fácil. Y obviamente le tenemos un agradecimiento muy grande, al Partido Popular, a los amigos de Vox, que han sido incondicionales con la causa venezolana. E incondicionales realmente quiere decir que pese a cualquier cosa se han mantenido muy firmes, acompañándonos a los venezolanos, y eso pues no despierta más que agradecimiento absoluto. Mira, yo creo que a España la respetamos mucho y esperamos, todavía tenemos muchas expectativas frente a España, y ojalá eventualmente podamos conseguir en su gobierno un aliado de nuestra causa. Ya para cerrar, que me ha venido ahora una pregunta, ¿crees que Nicolás Maduro va a durar mucho más en el poder? Yo creo que no, incluso creo que es una de las posibilidades que el sistema sobreviva, pero prescinda de Nicolás Maduro. Pero yo creo que no, porque el golpe de legitimidad que se le dio el 28 de julio y también gracias al esfuerzo, bueno, no también, principalmente, gracias al esfuerzo de María Corina Machado y la estructura de defensa de la voluntad que construyó ella, y junto a un equipo formidable y un equipo muy valioso, que parte de ese equipo o el core de ese equipo está resguardado, asilado en la Embajada de Argentina en Caracas, que ha sido asediada continuamente, en el que hay grandes amigos que desde la Embajada incluso ayudaron de manera fundamental a diseñar esta estructura. Todo eso sirvió para darle el mayor golpe de legitimidad que se le ha dado incluso, yo creo que a un régimen en este hemisferio. Nunca se había demostrado un fraude de esta magnitud de una forma tan evidente y transparente. Entonces eso creo que ha creado una crisis, y crea una crisis incluso a lo interno de legitimidad muy grande. Hay una realidad. Hoy se sientan en la mesa Jorge Rodríguez, Padrino López y Nicolás Maduro, y Jorge Rodríguez y Padrino López se ríen entre sí porque saben que enfrente a ellos tienen a una persona que depende de ellos, que si está sentado en esa mesa es gracias a Padrino López y Jorge Rodríguez, porque saben que todo el país lo desprecia. Nunca lo habían visto de esa manera, ¿no? Y lo vio todo el país, incluidos los militares. Entonces, eso es difícil de sostener, ha tratado de sostenerse con el aparato represivo, pero yo creo que no. Yo creo que tenemos una oposición que nunca habíamos tenido, con una altura que nunca habíamos tenido. Creo que María Corina Machado es la persona ideal para la tarea que está asumiendo, y creo que ha demostrado una altura impresionante y una valentía impresionante, y eso es algo con lo que nunca se había enfrentado un régimen como este. Nunca el régimen había tenido al frente a un liderazgo que estuviera dispuesto a darlo todo por mantenerse firme en las calles cuando tuvo la oportunidad. Incluso el gobierno de Costa Rica le ofrece el asilo, no lo aceptó, no se ha asilado, no se ha resguardado, ha sostenido que ella jamás se iría del país. Entonces, eso nunca lo habíamos tenido. Creo que al mismo tiempo tenemos esta dupla que se construyó entre María Corina y Edmundo. Creo que Edmundo, si pues mantiene el compromiso como lo ha demostrado y puede, pese a las circunstancias, emprender una campaña internacional muy dura, ese dúo de un operador en tierra, un liderazgo en tierra y un operador afuera que goza con legitimidad para reunirse con los gobiernos del mundo, creo que es excepcional, pero obviamente las probabilidades juegan en contra. Estamos hablando de una lucha completamente asimétrica, de un sistema que está dispuesto a lo que sea, pero bueno, hay mucho tramo aún por delante. Esto no se ha acabado. Creo que en los últimos días hemos obtenido victorias importantísimas, la más reciente, el reconocimiento de Edmundo González en el Parlamento Europeo, en una iniciativa, por cierto, liderada tanto por Vox como el Partido Popular. Nuevamente, los aliados que hemos conseguido en estos años, y creo que es un proceso. Nunca se planteó que iba a ser de la noche a la mañana. No sabemos cuánto va a durar, pero yo sí creo que el destino de este proceso, que es inminente a este punto, es que los venezolanos recuperemos la libertad.
Pues Orlando, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos todo esto, porque desde luego creo que la gente que vea la entrevista va a ver la magnitud del problema que existe y de verdad te lo agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Mariela, gracias a ustedes y gracias a OK Diario, que también hemos encontrado un aliado en ustedes, grande. Gracias. Oye.